Amigas y amigos, de nuevo juntos para reflexionar de esta temática del reino de Dios y la buena voluntad, ¿no? El domingo pasado hablamos del reino de Dios como gracia, es reino de Dios, no el resultado de nuestras eficiencias, ni que sean éticas o rituales, ¿no? Es gracia, es un don gratuito de Dios, ¿no? Ahora, eso no quita que la experiencia de ese reino de Dios a lo que interpela se juega en el lugar que es el único, digamos, de contacto, ese contacto analógico entre nuestra realidad inmanente y la trascendencia. Y ese lugar es lo que llamamos la conciencia que motiva la libertad. La Biblia lo llama el corazón. Es ahí y solo ahí donde se juega esa experiencia vinculada a la trascendencia. Es lo que en la tradición judeocristiana llamaba que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, en cuanto es el único que tiene conciencia libre, que es sujeto, ¿ya? Que es un tú relacionado o con posible relación con el tú eterno, ¿ya? Por eso el otro día, al terminar hablando del significado no del rito mágico sino sacramental, poníamos el acento en el corazón como significado, el que el rito tiene que tener que ver con la conciencia que motiva la libertad. Eso es el concepto sacramental y no mágico, de mera exterioridad objetiva, ¿no? Y ahí citaba la primera carta de Pedro, 3:21, que es una buena definición del bautismo. El bautismo no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, dice, sino en la apertura hacia Dios de una buena conciencia por la resurrección de Cristo. Buena conciencia. Agacés syneideos, dice. La buena conciencia, ahí se juega, ¿no? Por eso Lucas 21:17 dirá que el reino de Dios está dentro de ustedes, en lo que ocurre en esa conciencia buena, ¿ya? En ese sentido, el reino de Dios es gracia, es un don gratuito. Ya que hablamos de las parábolas en los días anteriores, quizá la parábola más profunda en esta línea, de lo que significa que el reino es de Dios, que es gracia, está en una tradición que solo mantiene o recoge Marcos, el evangelio más antiguo, en el capítulo 4, del versículo 26. Expresa lo siguiente: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado a la siega. Crece sin que él sepa cómo, dice el texto, ¿no? Es un don gratuito. Ahora, del cómo se da ese reino de Dios, cuyo referente interpelado es la conciencia que motiva la libertad, del cómo nadie sabe nada, ¿no? Es del qué solo. Sabemos que está ahí, como Dios está, pero cómo Dios está en el mundo, de eso nadie sabe nada. No está como lo está el mundo, ocupando espacio-tiempo de la misma forma. De ese cómo nadie sabe. Todo es analogía, lo que expresamos al intentar decir el cómo. Todo es proyección mundanizadora en la trascendencia. En esa línea querría citar un texto de Kant, el iniciador de la Ilustración moderna en su crítica de la razón pura, pero en un texto que llama él el fundamento de la metafísica de las costumbres, o sea, de la ética. ¿Cuál es el fundamento de la metafísica de las costumbres? Dice lo siguiente Kant, un texto interesante, ¿no? El autoconocimiento moral que exige penetrar hasta las profundidades del corazón más difíciles de sondear es el comienzo de toda sabiduría humana.
porque esta sabiduría humana, que consiste en la concordancia de la voluntad de un ser con el fin final, exige del hombre, ante todo, apartar los obstáculos internos de una voluntad mala que anida en él y desarrollar después en él la disposición originaria, inalienable, de una buena voluntad. Y comenta, sólo descender a los infiernos del autoconocimiento abre el camino a la deificación. Descender a los infiernos del autoconocimiento, que puede suscitar el riesgo de que todo sea por nada, la crítica de la razón pura, no sabemos, agnosticismo. Solo esa experiencia angustiante abre el camino a la deificación, o sea, a descubrir y abrirse a la gracia, la deificación. Y termina, ni en el mundo, ni en general fuera de él, es posible pensar nada que pueda ser considerado bueno sin restricción, excepto la buena voluntad. Solo la buena voluntad es o puede ser considerada sin restricción buena, la buena voluntad. No los contenidos ejercidos con esa buena voluntad, sino la misma buena voluntad, sea cual sea el contenido, siempre que sea con buena voluntad. Aplicado al tema religioso, lo bueno o lo malo no está en la religión objetiva, sino en la buena voluntad que se deja interpelar. Si no hay buena voluntad, no hay bondad, sea cual sea la religión o la no religión. ¿Ya? Ese es el tema fuerte. Ahora, sin embargo, claro, nos damos cuenta en nuestra experiencia humana que esa buena voluntad nunca es pura, nunca es objetivamente pura, sino que es condicionada por el barro frágil que nos constituye. Somos hechos de barro y la embarramos, aunque tengamos buena voluntad. Está condicionada por el barro, y en ese barro entra el ADN, entran los condicionamientos espaciotemporales en que el ser humano nos movemos, digamos, todo marca ese condicionamiento, la imposibilidad de la pureza en la buena voluntad, de la no contaminación de ningún tipo. ¿Ya? Eso hace, por un lado, que en la tradición cristiana el Evangelio dirá que no juzguen ni condenen a nadie, porque todos somos solidarios en el mismo barro. Si tú estuvieras en su situación, quizá harías lo mismo o peor. No, de internis nemo iudicat, dirá la tradición judicial, ¿no? Del tema de la intención profunda, solo cada uno se lo sabe, y Dios en ello, obviamente. Ahora, si hubiera un ejercicio de la mala voluntad, y en la medida que está la mala voluntad, que cada uno se lo sabe, entonces eso sería imperdonable. Aquellos textos del Evangelio, todo será perdonado, incluso la blasfemia contra el Hijo del Hombre. Hay un solo pecado no perdonable ni en este mundo ni en el otro, que es el pecado contra el espíritu, la mala voluntad. Pero no juzgues ni condenes a nadie, es porque de internis nemo iudicat, porque no sabes hasta qué punto eso es mala voluntad, aunque lo parezca completamente por fuera, pero no sabes qué condicionamientos lo explican, y quizá ahí hay algo que no es mala voluntad del todo, que es barro, ¿ya? Que es condicionamiento. Esta realidad de la imposibilidad de la pureza total, a pesar de que haya buena voluntad, que es lo que vale, ¿no? Es lo que llevaba a San Pablo a aquella especie de desesperación que refleja en el capítulo 7, el final del capítulo 7 de la carta a los romanos, ¿no? Cuando dice, desde el versículo 14, sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero resulta que yo soy de carne, vendido al poder del pecado, dice. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero,
Estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el barro o el pecado que habita en mí, mi fragilidad. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado, el barro que habita en mí, mi fragilidad. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina con ese grito casi desesperado. Pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y ahí, frente a esa desesperación, surge la conciencia de ser objeto de gracia, de esperanza, de pura esperanza, no expectativa como resultado de mi propia posibilidad debido a mi fragilidad total. No tengo esas expectativas y desespero, pobre de mí. Sin embargo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, termina. Así pues, soy yo mismo que con la razón sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, amarrado por la fragilidad. El famoso texto de Romanos 7, el final del capítulo 7. Y luego vendrá el capítulo 8 entero, que desarrollará esa esperanza, ese himno a la gracia, al reino de Dios, que es de Dios, incondicional, don gratuito, que no depende de lo que ocurra con mi fragilidad. Es un don gratuito incondicional a pesar de mi fragilidad. Es esperanza, no es expectativa, que confía en lo que yo haré o no haré. Por suerte, Dios está y estará ahí, aunque nosotros no estemos ni ahí debido a nuestra fragilidad, siempre que no sea mala voluntad, ¿no? Ese es el tema fuerte. Hay un texto, una tradición bíblica, que es el Salmo 51, que va también en la misma línea, que retomará aquí Romanos 7 y 8, ¿no? El Salmo 51, la tradición judía lo ubica, lo titula, como que es un salmo de David, con ocasión de la embarrada de David en el tema de Betsabé, del adulterio de David. Es la ocasión. Y ahí pone en sus labios de David este salmo notable, más que en sus labios, en su corazón, en su conciencia y en su llamado a la libertad, que se siente incómodo consigo mismo, como Pablo, en Romanos 7 y 8. Y llega un momento en el Salmo 51, el versículo 6 al 13, dice: contra ti a solas he pecado. Contra ti, es un tema relacional. Yo, en conciencia mía, me experimento con ese barro culpable y me siento que he hecho contra ti. No puedo hacer trampa, me siento mal en conciencia, que es el lugar de la presencia del tú. Es un tú, el tú humano, enfrentado al tú divino en su corazón, en su conciencia, en ese lugar de imagen y semejanza de Dios, el único. Contra ti he pecado y he cometido el mal a tus ojos. Fíjense que en esa línea, la lectura que vimos en algún momento, ¿no?, coincide con aquella expresión de Mateo 6:6, en que Jesús, cuando habla de la plegaria, dice: no oren puertas afuera, no hagan como los fariseos que oran una hora exteriormente. Tú, cuando ores, cuando quieres conectar tu conciencia con el tú eterno divino, entrar en relación directa, ¿ya?, entonces te encierras en tu pieza, cierra la puerta, y cuando estés dentro, y lo dice en singular, en tú, no en plural, entonces tú abre tu corazón al Padre, y tu Padre que está en lo oculto te recompensará. Harás la experiencia de esa relación de tú a tú. Y ahí, siguiendo con el Salmo, en esa línea
de intimidad, de autenticidad, de conciencia, dice, pero mira que he sido formado en la maldad, en el barro, en la fragilidad, y en pecado me concibió mi madre. Todos somos de barro y la embarramos. Todos somos hijos de Adamá, del barro, ¿no? Y la embarramos, ¿no? Y por tanto, todo, el nacer donde haya nacido y el mero hecho de nacer de otros seres humanos previos, nuestros padres y nuestro ADN previo, eso mismo nos hace participar en el barro, en el cual todos somos los humanos solidarios. Participamos en el mismo barro y tendemos a embarrarla. Y entonces sigue el Salmo, tú que amas la sinceridad del corazón, la buena voluntad, tú que amas la sinceridad del corazón, la aletheia, la verdad de uno mismo, tú que amas la verdad, el ser verdadero, el no hacer trampa, no ser hipócrita, descúbreme, le dice, los secretos de tu sabiduría y crea en mí un corazón puro. Fíjense la expresión, crea, aquí usa una expresión, la misma que emplea el hebreo para decir que Dios al principio, el Espíritu, crea, bará, crea, o sea, crea de la nada, crea en mí un corazón puro. Hay esa canción popular, no religiosa, cristiana, que dice, hazme de nuevo, ¿no? Vuélveme, yo soy de barro, el embarro siempre, hazme de nuevo, créame un corazón puro, que no sea de barro que la embarre, créame un corazón puro, dentro de mí coloca un espíritu recto, no me arrojes de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Ruach Kadosh, dice el hebreo. No quites de mí tu santo espíritu. Es en este salmo, en este versículo 13, la única vez que sale esta expresión Santo Espíritu en todo el Antiguo Testamento. Solo hay otra vez, es la única vez, aparte de Isaías 63, 10 y 11. Ahí sale la misma expresión. Sale esas dos veces, Isaías 10, 11 se repite dos veces, aquí es una sola vez, pero en todo el Antiguo Testamento, solo aquí, junto con Isaías 63, sale la expresión Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y este Santo Espíritu que es el Espíritu Santo que decimos, o sea, es el Espíritu único de Dios, lo que Dios es, su único espíritu, su única buena voluntad. Tiene una sola voluntad eterna. El acto eterno se identifica con el único espíritu de Dios. Y ahí está toda la teología trinitaria. Ese espíritu de Dios es lo único que Dios es, su único espíritu. ¿Ya? Que toda la teología trinitaria elaborará ese único espíritu. ¿Qué es ese espíritu de Dios? Es relación. Relación es Padre, Hijo, Hijo, Padre. El único espíritu de Dios es relacional, de ida y vuelta. Es Padre, el espíritu del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Es el espíritu de relación. Por eso lo único absoluto es relacional. No es poder. Dios no hace nada en contra o por competencia. Dios es solo relación. Lo único absoluto es la relación, la alteridad relacional. ¿Ya? Ese es su único espíritu. Por tanto, donde hay relación o alteridad, ahí hay sintonía con el Espíritu de Dios. Y aquí por eso identifica la buena voluntad, dice, pon dentro de mí un espíritu recto, la buena voluntad, la sinceridad del corazón, la verdad, lo hace coincidir. Donde hay eso, donde hay buena voluntad, ahí hay trascendencia. Ahí y solo ahí es donde tenemos una cierta experiencia que analógicamente proyectamos como la trascendencia presente en nuestra inmanencia. El Espíritu de Dios, el Santo Espíritu único de la presencia de Dios. Con eso terminamos, digamos. El próximo día, entonces,
querría profundizar en esto con la categoría del hombre nuevo, esa categoría que está en San Pablo, pero veremos más a fondo esto. ¿Qué significa esa buena voluntad identificada con la categoría del hombre nuevo? Nos veremos. Que estén bien. Ojalá les sirva.